A ver, entonces en la clase anterior estuvimos viendo las integrales triples y dijimos que ahora en vez de rectángulos tenemos como primera región más sencilla un bloque, ¿no? Y este bloque va a tener pequeñas particiones en subbloques y entonces al final cuando definamos la integral triple, nosotros podemos hacer la aplicación de esta definición como las sumas de Riemann, ¿no? Para calcular las integrales triples, entonces sería la sumatoria de cada una de de cada uno de los puntos característicos de cada pequeño subbloque evaluado en el campo escalar multiplicado por el incremento de volumen de cada uno de esos subbloques. Y en el límite, cuando el grosor de la partición tiende a cero, es decir, cuando tengo al bloque mayor subdividido en infinitos subbloques, entonces ese límite, si es que existe, se define la integral triple sobre del campo escalar sobre este bloque, siempre y cuando el límite exista. Entonces, una forma sería bastante compleja si nos vamos por la definición de la integral triple como la existencia del límite. Por lo tanto, lo que nos corresponde es aplicar la proposición 7, donde nos dice que si la función o el campo escalar es una función continua, entonces podemos decir que es integrable, es decir, que la integral triple existe. En este caso podemos aplicar la extensión del teorema de Fubini, que era para regiones rectangulares, y podemos aplicar para estos bloques. Y en este caso tendríamos límites fijos para X, para Y y para Z. Y podríamos integrar indistintamente primero con respecto a Z, luego con respecto a Y, luego con respecto a X, o cualquiera de las otras 5 posibilidades, y la integral tiene que salir exactamente el mismo valor. ¿Sí? Porque es un bloque con límites fijos para X, para Y y para Z. Pero no siempre las regiones sobre las que integramos van a ser así, ¿no? Entonces, nos corresponde ver que van a haber en realidad tres tipos principales de regiones de regiones elementales, pero en cada tipo tenemos dos casos, ¿no? Como vemos aquí y ya revisamos en la clase anterior, hay una variable que tiene un límite fijo, en este caso X, entre A y B. Y depende de X en el inferiormente y superiormente, y Z depende de XY. En el tipo B, en cambio, tiene límites fijos. X depende de una función de Y en el límite inferior y otra en el límite superior. Y Z, en cambio, tiene como límites inferior y superior funciones que dependen de X, Y. Y así para cada tipo de región. Entonces, a una misma región le puedo definir como región elemental tipo 1, A o B. Región elemental tipo 2, A o B, o región elemental tipo 3, A o B. ¿De qué va a depender eso? Del campo con el que estemos trabajando, de la región con la que estemos trabajando. Podría ser que pueda definirle de una o de otra forma, o que también pueda hacer subdivisiones de la región, ¿sí? Como hicimos en el caso de integrales dobles, subdividir a toda la región en dos o más regiones para hacerle el proceso más sencillo. Y las integrales se transformarían en la suma de dos o más integrales según el número de regiones que subdividamos, ¿no? Hicimos un ejemplo ahí para el caso del plano inclinado que formaba con los planos coordenados un tetraedro, ¿sí? Entonces hicimos esa aplicación ahí para calcular el volumen de ese tetraedro. Ahora, yendo de forma similar a lo que fuimos con las integrales dobles, una vez que ya vemos los distintos tipos de regiones que pueden darse, entonces hay regiones más generales donde ya no puedo hacer subdivisiones, ni es región elemental tipo 1, ni 2, ni 3. Entonces, lo que corresponde es hacer un cambio de variable, igual que vimos para las dobles, ¿no? Donde dijimos que el cambio de variable más utilizado o más recomendado, sobre todo cuando X y Y tienen exponentes pares, era el cambio a coordenadas polares. Entonces aquí también puedo cambiar a cualquier otra variable, ¿no? De X, Y, Z, puedo cambiarle a U, V, W, como dice aquí. Entonces la transformación que antes era de R2 en R2 y donde los V se transformaban en T de V, ahora en cambio tengo los sistemas ordenados U, V, W, elementos de R3, que se transforman en la transformación de coordenadas, ¿no? T de V igual a X, que depende de W, Y también de W y Z de W.
Ahí a esta les dice, les llamaremos una transformación de coordenadas del espacio W. Entonces voy desde el espacio W al espacio X, Y, Z, es decir, al sistema de coordenadas X, Y, Z. Y como si existe la transformada directa, también puedo hacer la inversa. Entonces la inversa, entonces, ¿dónde irá? De X, Y, Z a W, ¿no? Sí, de ida y vuelta. En ese caso, una vez que ya tengo la transformación, recuerden que es importante sacar el determinante de la jacobiana de la transformación para poder aplicar esta proposición que decía que la integral triple, ¿no es cierto?, de f de x, y, z sobre la región omega por dx, de y y de z se transformaría en la integral triple sobre la región omega asterisco, donde omega asterisco se supone que es una región mucho más simple que la original en cuanto a sus límites. Por lo tanto, puedo integrar con mayor facilidad y sin alargar mucho el procedimiento, ¿no? Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el campo escalar F compuesto con esta transformación de coordenadas W por el determinante de la jacobiana de la transformación de W en valor absoluto y por los nuevos diferenciales de U, de B y de W. Entonces, a esta integral que está sobre la región omega asterisco será mucho más sencilla de integrar porque la región tendrá que ser mucho más fácil en cuanto a sus límites, ¿no? Y eso es lo que corresponde. Entonces, aquí también cualquier coordenada W, pero dentro de los posibles cambios o transformaciones de coordenadas, tenemos dos casos que son principales para integrales triples. La una son las integrales, la transformación de coordenadas a coordenadas cilíndricas y la otra es transformación a coordenadas esféricas. Entonces, para dobles, la transformación que se recomienda cuando tengo x, y como exponentes pares es a polares, ¿no? No en todos los casos, pero cuando tengo con esas características o las regiones tienen formas circulares o elípticas, entonces puedo hacer uso de esa transformación. Ahí les puse la hoja 5 de ejemplos adicionales, donde justamente tenemos una región que es elíptica. Le transformamos a una región circular, primero en coordenadas V, y después de esa aplicamos polares, o sea, hicimos dos transformaciones, ¿no? De XY a V y de V a polares. Entonces, al final, cuando usamos polares, entonces se ve que el proceso de integración se simplifica significativamente, ¿sí? Entonces, en integrales triples tenemos a cilíndricas y a esféricas, aunque en realidad puedo transformar a cualquier coordenada W que de pronto se nos ocurra de acuerdo al enunciado del problema, a la forma del campo escalar o al de la región sobre la que se quiere integrar. Entonces vamos a ver eso acá en la pizarra. El cambio a coordenadas cilíndricas. Cuando oímos cilíndricas, viene a nuestra mente un cilindro, ¿no? ¿Cierto? Un cilindro. Entonces dice, las coordenadas cilíndricas se usan para describir regiones que son simétricas respecto a alguno de los ejes. Sí, alguno de los ejes. Entonces puede ser simétrica respecto a Z, o sea que esté girando alrededor de Z, o alrededor de X, o alrededor de Y, cualquiera de ellos, ¿ya? Entonces dice, con regiones simétricas respecto a alguno de los ejes. La posición de un punto, aquí está este punto, que en coordenadas rectangulares tendría componentes X, Y, Z en rectangulares, ¿no? Y yo lo que quiero, aquí el orden no me gusta como está. Esto debería decir así más bien. Le voy a escribir bien. Aquí está en desorden, está teta R, Z, pero en realidad es R, teta, Z, ¿no? Ah, no me borra. O sea, no me tapa. Ya le está tapando. Ya. Entonces aquí debería decir R, teta y Z. ¿Sí? Entonces, esta está en rectangulares y la de abajo está en cilíndricas. Entonces, vamos bonito que esto está bien. Entonces, en rectangulares es un punto se caracteriza por su componente en X,
su componente en Y y su componente en Z. En cilíndricas tengo R, teta y Z. Las dos primeras son las mismas de las coordenadas polares. Si ustedes ven aquí, tengo tres ejes coordenados, ¿no? Aquí está el plano XY, aquí está el eje X y el eje Y, el plano XY. Y aquí está el ángulo teta y el radio vector R. ¿Se acuerdan que ya trabajamos con eso? Y de ahí sacamos que X era igual a R coseno de teta, ¿sí? En este triángulo, R coseno de teta. Y R igual a R seno de teta, hasta ahí serían las coordenadas polares. Pero como estoy en el espacio, entonces este punto que está en rojo tiene una coordenada. Cuánto en R, cuánto en teta y cuánto en Z, ¿sí? Entonces el nuevo sistema de coordenadas que ahora tenía, como dijimos, X, Y, Z en rectangulares o cartesianas, se van a transformar en R, teta y Z. ¿Ya? Además, como ustedes recuerdan, el determinante del jacobiano de la transformación era igual, acá le voy a escribir, le voy a poner así, determinante del jacobiano de la transformación de R teta Z, esto era igual, aquí ponemos, oye, eso está horrible, era la derivada parcial, ¿no es cierto? Aquí le derivada parcial de X con respecto a R, derivada parcial de X con respecto a teta y derivada parcial de X con respecto a Z. Luego, derivada de Y con respecto a R, derivada parcial de Y con respecto a teta y derivada parcial de Y con respecto a Z. Y en la última fila sería la derivada parcial de Z con respecto a R, derivada parcial de Z con respecto a teta y de Z con respecto a Z. Así estaría en inicio la matriz, el determinante de la jacobiana de la transformación, ¿ya? Entonces, nos toca derivar parcialmente cada una de las coordenadas en rectangulares, derivar con respecto a las nuevas variables, R, teta, Z. Al derivar, como pueden ver, ¿cierto? Aquí sería así, ¿ya? Al derivar, entonces, X con respecto a R nos queda coseno de teta. X con respecto a teta menos R seno de teta. Y X con respecto a Z, 0, porque no depende de Z. Ahora voy a derivar Y con respecto a R, seno de teta. Y con respecto a teta, R coseno de teta. Y Y con respecto a Z, 0. En la última fila de esta matriz sería la derivada de Z con respecto a X, 0. X con respecto a Y, 0. Y Z con respecto a X, 0. Z con respecto a Y, 0. Y Z con respecto a Z, 1. Resolviendo este determinante, sí, ya habiendo resuelto, recuerden que como aquí tengo 0, 0 en esa fila, en esta columna 0, 0 y en esta fila 0, 0, es como tener el determinante de la transformación a polares, ¿no? En realidad. Entonces, el determinante me da R. Entonces, para el cambio de rectangulares a polares, el determinante del jacobiano es R. Y para el cambio de rectangulares a cilíndricas también es R. Entonces, aquí está demostrado de dónde sale. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esta transformación de coordenadas? Ya, entonces nos haría falta aquí la definición de la transformación de coordenadas, ¿no? Que eso no está. Aquí sería la transformación que iría de R3 en R3. ¿No es cierto? Donde los R, teta, Z se van a transformar en T
R teta Z, las nuevas coordenadas, igual a, en X, R coseno de teta, en Y, R seno de teta, y en Z, Z. Entonces esto sería, esto es el X, ¿no es cierto? El X de R teta Z, el Y de R teta Z, y el Z de R teta Z. Así. Por lo tanto, aplicando esta que decía aquí, ¿cierto? Aquí decía esta proposición 10. La integral triple sobre la región omega se transforma en la integral triple sobre la región omega asterisco más simple del campo escalar compuesto con la transformación por el determinante del jacobiano que ahorita ya encontramos y vale R para cilíndricas y por los nuevos diferenciales. Entonces, aplicando este teorema, está aquí, miren, ahí está. La integral nos quedaría así. F compuesta con la transformación de R teta Z por el determinante del jacobiano de la transformación de R teta Z y por los nuevos diferenciales de R, de teta y de Z. Así quedaría la transformada la integral en coordenadas rectangulares a una integral en coordenadas cilíndricas. La idea de hacer esta transformación es que la región omega asterisco sea mucho más sencilla de integrar y que por lo tanto ayude a cortar los procesos de cálculo de la integral, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta de esta transformación de coordenadas? Pues veamos un ejemplo. Ya, nos dice, verifique que el volumen de un cilindro recto Q, entonces este es el cilindro, este es nuestro cilindro Q. ¿Ya? Verifique que el volumen de un cilindro recto Q de radio A y altura H es igual. Entonces dice, el volumen es igual a pi, pues el área de la base que es pi por el radio, que sería pi a cuadrado, y por la altura, ¿no? H, ¿sí? Eso dice que verifique. Obviamente, al decir que verifique esto, significa que tengo que hacerle con coordenadas, ¿cómo es? Con integrales triples, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea, que lo hagamos a través de integrales triples. Entonces, podemos hacer el planteamiento. Vamos a hacer primero el planteamiento de la integral en... pero antes, primero, como voy a calcular volumen, ¿cuál es nuestra función f de x, y, z? Brandon Paz, ¿cuál sería la función f de x, y, z para poder calcular el volumen de este cilindro? Brandon, Sí, no lo escuché muy bien. perdón, No lo escuché muy bien. ¿cuál es la función f de x, y, z para poder calcular el volumen con integral triple? Mm, no recuerdo. Brian Mayorga, Sí, Inge. ¿cuál es la Inge, ¿me función? escucha? ¿Sí? ¿Cuál es la función? A ver, sería f de x, z. Ya borré tu loca. No, ¿Cómo no calculo el sé, Inge. volumen? Entonces, dime, ¿cómo comienzo? Para calcular el volumen que hago. Con integrales triples, ¿no? El volumen del cilindro es la superficie de la base, pi por radio cuadrado, por la altura, en este caso h. Pero esa es la fórmula geométrica. Aquí ya está. Eso dice que verifique. Y obviamente es con integrales triples. Entonces, ¿cómo planteo para comenzar a hacer el cálculo de este volumen con integrales triples? A eso me refiero.
¿De dónde parto? De los diferenciales. Ya, ¿qué hago? Dime. Sería diferencial del volumen Diferencial del igual volumen. igual al diferencial de X por el diferencial de Y por el diferencial de Z. Muy De bien. ahí nos Entonces, tocaría integrar. ajá. Entonces a este lado viene una integral simple. Y acá vendría una diferencial triple. Porque tengo 3 diferenciales. ¿Sobre qué región? En este caso, sobre este cilindro que se llama Q. La región Q. ¿Ya? De X, de Y, de Z. ¿Qué dijimos? Que cuando calculamos área o volumen, ¿cuál era la función que estaba aquí? No se escribía, pero se sobreentiende que está. Entonces, f de x, y, z es igual a 1. Función constante, ¿no? Sí, así dijimos. Entonces, si esta es la función constante, ¿qué puedo decir de su continuidad? Alexis Vallejo. Esta función f de x, y, z igual a 1, ¿qué puedo decir de su continuidad? Que es continuo en todos los reales. No estamos en los reales, estamos en x, y, z. ¿Dónde está eso? ¿Qué espacio dimensional estamos? Entonces sería de radio, o sea, en X y en Y serían de A. Y en H sería la altura de 0 hasta H. No. F de x, y, z, estamos hablando de la continuidad de esta función. ¿Dónde es esta función continua? A eso me refiero. Pues la función es continua. Entonces, de 0 a 2pi. O en 1. No, estás en otro baile ahí. ¿Cuál es el conjunto de salida de esta función? Pues sería el conjunto de salida, los reales, no hay ninguna restricción. No puede ser los reales, no estamos con funciones de una sola Bueno, variable. los reales de orden 3. Ah, ya, eso es distinto, ¿no? Ya, entonces F es continua. ¿Por qué es continua? Porque no tiene ninguna restricción. Es una función, creo que voy a escribir mejor porque está horrible esa letra. No tiene ninguna restricción, es una función constante. ¿Ya? Entonces, digo, voy a poner aquí. F es un campo escalar continuo, continuo. A ver, es un campo escalar, sí, continuo. Para todo X, Y, Z en R3, en el espacio tridimensional. ¿Eso qué garantiza? Esto garantiza la existencia de la integral. De la integral triple, ¿no? Sobre la región Q, o sea, sobre el cilindro. La región de integración es esta, el cilindro. Ahí está, la primera parte que siempre es el análisis de continuidad. Luego viene ya tenemos la integral, ¿no es cierto? Entonces ya podemos decir, la segunda parte es la definición de la región. Aquí está el gráfico de la región. Aquí está, ¿sí? El gráfico de la región. Esta es la región Q, este cilindro, ¿ya? Entonces, ¿cómo le definiríamos? Vamos a hacer esto de la definición de la región, porque el gráfico ya está ahí arriba. Definición de la región de integración.
En este caso le llamamos Q, que podría ser W, omega, como quieran, ¿no? Y le vamos a hacer en dos partes. Vamos a definirla como en coordenadas cartesianas y luego le vamos a definir en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Entonces vamos a hacer en coordenadas rectangulares o cartesianas, ¿ya? Para que veamos cómo se puede hacer, o sea, cómo se puede facilitar mucho si es que le cambiamos a cilíndricas, ¿no? Entonces, nuestra región, la gráfica es esta. Entonces, X, ¿de dónde a dónde va? Justin Ávila. X, ¿de dónde a dónde le pondríamos? Los límites de X. De menos A hasta A. ¿Ya? Y En Y igual de menos A. no es un rectángulo, es un círculo. Si fuera un rectángulo, puedo ponerle límites fijos a X y límites fijos a Y. No es un rectángulo. ¿Qué es esto que está en la base? Un círculo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le defino ese círculo? Si X va de menos A y Y, ¿de dónde a dónde va? Sería de... Sería de la raíz de A al cuadrado menos X al cuadrado hasta la más Muy raíz. bien. Muy bien. Esta circunferencia que está aquí limitando al círculo tiene ecuación. En esta parte que es positiva, aquí son positivas las y, ¿no es cierto? Entonces tendría ecuación y igual a la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Y la parte que está acá donde los y son negativos, esta parte de acá atrás que estoy señalando, esta tendría ecuación y igual a menos la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Entonces, miren, x va desde menos a, acá atrás, hasta a. Lleva desde la raíz negativa hasta la raíz positiva. Y z iría de cuánto a cuánto. James Martínez, ¿de dónde a dónde irían los límites de z? James, También sería desde raíz, no, en este caso z sería igual a h. superiormente, inferiormente, No sería hasta menos h, sería hasta z igual a 0. desde z igual a 0 hasta z igual a h, de menos a más siempre. Aquí, donde está el plano XY, z vale 0, ¿no? Ya se perdió mi lápiz. Aquí, esto que está aquí en la base, sí, esto que forma la base, sería z igual a 0. Y la etapa superior sería z igual a h. Entonces z va de 0 hasta h, y desde esta la raíz negativa hasta la positiva, y x desde menos a hasta a. Así estaría definida la región en coordenadas rectangulares. Entonces escribiríamos Q sería igual al conjunto de X, Y, Z, elementos de R3, tales que, lo que dijimos hace ratito. Le voy a poner Z, ¿no? Z va desde 0 hasta H, la altura que tiene el cilindro. Y va desde menos la raíz hasta la raíz positiva. Y X iría desde menos A hasta A. Así estaría.
¿Sí? Entonces, si es que le planteo la integral, y vendría la siguiente parte, que sería el planteamiento de la integral, para ya calcular el volumen en este caso. Si es que considero coordenadas rectangulares, sería la integral. El volumen es igual, ya pusimos arriba, ¿no? Aquí está. Aquí estaba así, ¿no? Como ya le integro acá, me quedaría el volumen es igual a esto, ¿no? Entonces me quedaría así. El volumen del cilindro este Q sería igual a la integral triple sobre la región Q de X por de Y y por de Z. Entonces me hace falta ponerle los límites de la región Q. En este caso es el cilindro. Esto sería igual. Entonces afuera le podría poner X o Z, ¿no? Porque X tiene límites fijos entre menos A y A. Y Z entre 0 y H. Se conoce la altura, ¿no? Entonces podría poner aquí Z igual a 0 hasta Z igual a H de la integral. En segundo lugar le voy a poner X desde A, desde menos A, desde menos A hasta X igual a A de la integral de Y, desde Y igual a menos la raíz de A cuadrado menos X cuadrado hasta Y igual a la raíz positiva. ¿De qué? La función es 1, entonces no le pongo. Como voy a integrar primero con respecto a Y, luego, en segundo lugar, con respecto a X y al último con respecto a Z. Y procedo a hacer el proceso de integración. Pero como ven, ahí me va a quedar 2 veces esta raíz y habría que hacer sustitución, como hicimos en el caso del área del círculo, ¿no? Con una sustitución con una cambio de variable con función coseno, con función coseno, ¿no? Y hacer todo ese procedimiento. Esa es la alternativa que me queda. Entonces, este es el camino. Si sigo este camino, tengo que llegar finalmente ¿a qué? Ya sabemos de antemano que el volumen de un cilindro, siguiendo la forma geométrica, es igual al área de la base y por A cuadrado y por altura. Ya sabemos la respuesta a la que tenemos que llegar. Si me voy por ese camino. Ahora, voy a hacerlo. ¿Cómo quedaría si es que hago en coordenadas cilíndricas? Entonces, en coordenadas cilíndricas, dice que X es igual a R coseno de teta. Y es igual a R seno de teta. Y Z es igual a Z. Así está. Entonces, ¿cómo quedaría la región Q definida en coordenadas cilíndricas? ¿R de cuánto a cuánto iría? Hablando del mismo cilindro, ¿no? El radio vector de dónde a dónde iría. ¿Cuál es el valor mínimo y el valor máximo del radio? Heidi Kinga, ¿cuáles serían los límites del radio? Heidi. ¿No está Heidi? Diana Rodríguez, ¿cuáles serían los límites del radio?
Los límites del radio sería de 0 a. Muy bien. El radio iría desde 0 cuando esté acá hasta A cuando esté en este extremo, ¿no? Teta, que es este ángulo que va desde el eje X positivo hacia el radio vector, así. Esto es teta. Va desde 0 hasta dónde para que se complete el cilindro. Estefano. ¿Qué es Santa Cruz? Sí, Estefano Santa Cruz. Teta, ¿cuánto iría? ¿De dónde a dónde iría el valor del ángulo teta? No está. Sí, hasta hasta la raíz, ¿Cuál raíz? la de El ángulo, por favor, el ángulo Ah. teta, la abertura. el ángulo teta, ¿sí le ves? Sí, Este es el ya, ángulo teta. sí. Iría desde aquí, que es 0, ¿hasta dónde para que se complete el cilindro? Todo el cilindro sería entonces los 360. O sea, Ya, entonces iría de 0 a 2pi ajá, a 2pi. en radianes. Tiene que dar la vuelta completa para este radio vector. Comienza aquí, ubicando sobre el eje X, y para que genere todo este cilindro tiene que darse la vuelta completa, de 0 hasta 2pi, o 360 grados. Ya tengo entonces, R va desde 0 hasta A, teta va de 0 a 2pi, y Z de dónde a dónde, de 0 hasta H. Ya están los 3 límites, ¿ven? Los 3 límites son ahora fijos o constantes. Entonces, diría, la región Q asterisco, o sea, la más fácil, sería igual al conjunto de sistemas R, teta, Z, elementos de R3, tales que Z va de 0 hasta H. Teta va de 0 a 2pi, de 0 a 2pi, teta, para que complete todo el cilindro, ¿no? Y R iría desde 0 hasta A. Entonces, considerando eso, el planteamiento de la integral, pero ahora en coordenadas cilíndricas, ¿no? Planteamiento de la integral. Planteamiento, no, yo puse planteamiento de la integral. En estas coordenadas, o en la región definida de esta manera, así como en coordenadas cilíndricas, sería que el volumen del sólido Q va a ser igual a la integral triple sobre la región Q de dx, de y, de z en coordenadas rectangulares, y esto sería igual a la integral en coordenadas, perdón, a la integral sobre la región Q asterisco, ¿sí? De F compuesta con la transformación de R, teta, Z por el valor absoluto, del determinante jacobiano de la transformación de R, teta, Z por los nuevos diferenciales de R, de teta, de Z. Pero como la función, recuerden, la función f de x, y, z era la función constante, igual a 1, entonces la función compuesta con la transformación t de r, teta, z sigue siendo constante igual a 1, porque
Es función constante, ¿no? El determinante del jacobiano sabemos que vale R. Entonces, el volumen del sólido Q va a ser igual a la integral triple sobre la región Q asterisco de 1 por el determinante que vale R por dr por d teta y por dz. Ahí está sobre la región Q, que es una región definida en coordenadas cilíndricas. Y ahora pongamos los límites. Entonces, esto va a ser igual. Como ahora tengo límites fijos para X, para Z, para teta y para R, le puedo simplemente poner de teta igual a 0 hasta teta igual a 2pi. De la integral de z igual a 0 hasta z igual a h, la altura. De la integral desde r igual a 0 hasta r igual a para el radio. De r, primero integro con respecto a r. De r. Luego integro con respecto a z. Y al último integro con respecto a teta. Entonces hago el proceso de integración. Integrando esto me quedaría r cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y a. Luego con respecto a z y al último con respecto a teta. Aquí z va de 0 a h. Teta va desde 0 a 2pi. Este 2 puedo sacarle fuera como un medio, ¿no es cierto? Porque es constante. Ahí no es z. Estoy poniendo z y es teta, ¿no? Aquí es teta. Entonces sería teta igual a 0 hasta teta igual a 2pi. De la integral a cuadrado, ¿no? De z. Y z va desde 0 hasta h. Y luego de teta. ¿Ya? El a es un valor, a cuadrado es constante, entonces puede salir fuera de la integral. Me quedaría a cuadrado sobre 2. A cuadrado sobre 2 por la integral. Integrando con respecto a z me quedaría z evaluado entre 0 y h. Y eso luego con respecto a teta. Al evaluar esto me quedaría h. Menos 0 me queda h. Entonces sería igual a cuadrado sobre 2 h. Por la integral con respecto a teta entre 0 y 2pi. Como ya tengo, esto sería simplemente teta, ¿no? A cuadrado sobre 2 por h por teta entre 0 y 2pi. Entonces me quedaría a cuadrado h sobre 2 por 2pi. El 2 con el 2 de arriba se va. Y me queda el volumen del sólido, que es el cilindro, sería igual a pi por a cuadrado y por h, que es lo que ya sabíamos de antemano que debía salir. Entonces, si se fijan, el proceso de integración es sumamente simple porque todas las variables, las nuevas variables en coordenadas cilíndricas tienen límites fijos. Lo que acá tenían, en el caso de que hubiera trabajado con esta, tendría esto, ¿no? Límites variables para y con raíces cuadradas. Entonces, este es el mejor procedimiento. Transformarle a coordenadas cilíndricas. Preguntas en este procedimiento que acabo de hacer. Entonces, entre las dos opciones, puedo hacerle cualquiera, a menos que el ejercicio dijera, proceda a hacer ¿cómo se llama?
por coordenadas rectangulares, ahí no me toca más que trabajar esta. Pero si me dice simplemente calcule el volumen de este sólido, pues yo puedo escoger si hacerlo como en coordenadas rectangulares o en coordenadas cilíndricas. Lo recomendable sería hacerlo en cilíndricas, pero tengo que definir bien la región Q asterisco, ¿no? La Q asterisco es una región mucho más simple que la Q. ¿Alguna pregunta? ¿Una? Entonces vamos a ver el siguiente tipo, aunque no vamos a alcanzar a ver el ejemplo, pero veamos por lo menos el otro tipo de transformación más que más se utiliza, ¿no? Aquí está. El cambio a coordenadas esféricas. ¿Sí? Ese es el segundo tipo de coordenadas, de transformación de coordenadas que se suele utilizar con más frecuencia, sobre todo cuando tenemos integrales triples. Entonces tenemos componente en X, componente en Y, componente en Z, ¿no? Aquí está este punto. Este punto tiene coordenadas X, Y, Z en rectangulares. O ρ, psi y teta en coordenadas esféricas. Entonces, fíjese. Aquí sigo teniendo el ángulo teta, el mismo que tenía de polares, ¿sí? Aquí tengo la componente en X, la componente en Y, el radio vector R. Pero además de eso viene este ρ, que sería la distancia o el vector que va desde el origen hacia el punto donde esté analizando, ¿sí? El punto que quiere en el espacio, ¿ya? El teta entonces es el ángulo que va desde el eje X positivo hasta donde esté el radio vector. Entonces este podría estar aquí, podría estar en este otro cuadrante de acá atrás, acá o acá, ¿sí? Donde quiera. Entonces teta podría ir desde 0 hasta que dé la vuelta completa, 2pi. ¿Sí? El radio vector es este, iría desde 0 hasta un radio específico dependiendo del problema, no un valor numérico. Y el ángulo sí es el ángulo que se mide, el ángulo positivo que se mide desde el eje Z positivo hasta ρ. Entonces, de aquí a acá, ese es sí. El ángulo que hay entre el eje Z positivo y este vector ρ. ¿Sí? Pero ρ, entonces dijimos, teta como límites va a tener, puede ser desde 0 hasta 2pi, hasta que dé la vuelta completa. Y el ángulo sí, este ángulo sí que estoy aquí representando, iría en cambio desde 0 hasta pi. O sea, hasta que este radio vector esté acá abajo, ¿no? Con el eje Z negativo, ¿sí? De 0 a pi. Entonces, viene la X, dice que tiene la equivalencia en coordenadas cilíndricas como ρ, seno de psi, por el coseno de teta. Este sí, pongámosle así, ¿no? Aquí está puesto otro ángulo. Aquí en realidad está puesto ese ángulo que no sé cómo se llama esa letra. Le voy a poner así, ¿no? O sea, para indicar que es el mismo ángulo que está acá. Así. El mismo que está en el gráfico. Ya. Y z es igual a ρ coseno de phi. ¿De dónde sale esto? Aquí tenemos este triángulo, mire. Está el eje Z, que estaría aquí, ¿no? O sea, este triángulo de aquí. Aquí hay 90 grados. Aquí 90 grados. Sería este de aquí. Esto de aquí, 90 grados. Este es Z. Este es el ρ. Y este es el radio R, el radio vector que está aquí en la base, mire. ¿Sí? Sino que está acá arriba. Ya, entonces en este yo voy a tomar la función seno de psi. La función seno de este ángulo psi. Por definición es cateto opuesto, que sería R, ¿no? Sobre hipotenusa, que sería ρ. ¿Ya? El coseno del ángulo psi es cateto adyacente, que sería Z, sobre ρ, la hipotenusa, en este triángulo. Entonces, de esta primera relación de aquí, podría yo decir que
Sí, estoy bien, ¿no? Que R va a ser igual a rho por el seno de sí. Y de esta de acá voy a sacar que Z es igual a rho por el coseno del ángulo sí. Ahí, sí. Así estaría. Entonces ya tengo la coordenada en Z, miren, rho por el coseno de sí. Ahí está. ¿Y de dónde salen las otras dos? De las coordenadas polares. ¿Se acuerdan? X es igual a R coseno de teta. Y es igual a R seno de teta. Pero dice que R es igual a rho seno de sí. Entonces reemplazando aquí, X me quedaría. En vez de R pongo rho seno de sí seno de teta. Y acá reemplazo en vez de R, pongo Y es igual a R que vale rho seno de sí seno de teta. Y Z que ya tengo. Rho coseno de sí. Ahí están las nuevas coordenadas que son llamadas coordenadas esféricas. ¿Ya? Esas son las nuevas, la transformación. Entonces, ¿qué voy a tener? Ahora voy a tener un punto que estaba dado en coordenadas cartesianas X y Z. Se van a transformar a coordenadas rho, sí y teta, que son esféricas. Por lo tanto, ¿qué necesito? El determinante del jacobiano de la transformación de rho, sí, teta sería igual a la derivada parcial de X con respecto a rho, X con respecto a sí, X con respecto a teta. Lo mismo para Y, lo mismo para Z. Pues, ¿qué tengo que hacer? Derivar X, Y y Z con respecto a las nuevas variables rho, sí y teta. Reemplazar aquí, resolver el determinante, que de tarea les dejo que resuelvan para la siguiente clase. Hagan el proceso de cálculo. Y debe salirles que el determinante de la transformación a coordenadas cilíndricas es igual a rho cuadrado por el seno del ángulo sí. Eso debe salirles. Entonces verifiquen ustedes eso, por favor, para la siguiente clase. El determinante del jacobiano de la transformación a coordenadas esféricas es igual a rho cuadrado seno de sí. ¿Ya? Entonces, estas dos serían las dos transformaciones a coordenadas, las dos transformaciones más importantes de cambio de variable de rectangulares a cilíndricas y de rectangulares a esféricas. Y que el propósito de estas transformaciones es hacer que la región de integración sea más fácil de definir, con límites más sencillos, preferentemente constantes, y que entonces el proceso de integración se facilite. ¿Cómo nos quedaría aquí? Nos hace falta la transformación. Entonces, esta iría con, diríamos, para definir la transformación estaría la transformación de coordenadas esféricas, iría desde R3, donde los X y Z, perdón, los rho, sí y teta se van a transformar en T de rho, sí y teta igual a, entonces aquí la una componente, rho, seno de sí, coseno de teta. Seno de sí, el ángulo sí, coseno del ángulo teta. En Y, rho, seno de sí, seno de teta. Y en Z, rho coseno de sí. Rho por el coseno del ángulo sí. Esa sería la transformación, la definición de la transformación. Por lo tanto, la integral, eso acabamos, la integral que teníamos en coordenadas rectangulares, ¿sí? Sobre la región omega, que no es de tipo 1, ni tipo 2, ni tipo 3, ni tampoco es un bloque, sino es una región más general, más complicada, que no se puede subdividir, se transformaría en la integral sobre la región omega asterisco
donde esta región omega asterisco estaría definida en coordenadas esféricas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Al campo escalar, hacerle compuesta con la transformación de rho, si, teta, por el determinante del jacobiano de la transformación, que ya vimos que debe salir rho cuadrado seno de si, por los nuevos diferenciales de rho, de si, de teta. Y ya tengo transformada la integral para esos nuevos sistemas de coordenadas. ¿Sí? En la siguiente clase, entonces, vamos a ver este ejemplo que es para ese caso. Ahora dice, verifique que el volumen de una esfera S, o sea, el sólido es la esfera, ¿no? De radio A tiene un volumen de, todos ya sabemos que el volumen de una esfera es 4/3 de pi a q. Pero ahora hay que verificar utilizando integrales triples. Y que para que se facilite el proceso de cálculo de esa integral triple, le vamos a poner en coordenadas esféricas para que veamos que es más fácil, ¿no? Es lo que vamos a hacer en la siguiente clase para ejemplificar la transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas. ¿Alguna pregunta en esta parte que acabamos de decir antes de terminar? ¿Está claro cómo obtuvimos estas nuevas equivalencias de x y z en función de las nuevas variables? Rho, si y teta. De aquí sale, ¿no? De este triángulo. Listo, entonces, chicos, si no tienen preguntas. Recuerden que mañana hay una clase extra de ejercicios que sería ya la última. La última clase de ejercicios adicionales. Y la siguiente semana sería la última hoja de ejercicios adicionales. Con eso yo he cumplido mi parte, mis compromisos. Espero que por lo menos hayan revisado lo que he compartido y que les haya servido para estudiar. Si no tienen Inge, ninguna pregunta, dime. sí, Inge, más que todo era un favor. No sé si es que cabe la posibilidad de que